Hola, en esta sesión trataremos sobre las políticas de federalización o regionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay que tener cuidado cuando hablamos del término región, porque puede tener varias acepciones. Si vamos al diccionario, veremos que habla de una porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno. También puede ser cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definidas por características geográficas, históricas y sociales. Y puede haber una subdivisión en provincias y departamentos. Y en fin, hay otras acepciones, pero esas dos primeras son las principales en el tema que nos convoca en esta oportunidad. Veámoslo con más detalle. Región puede estar determinada por ciertas características como clima, topografía, administración. O puede tratarse de una región geográfica delimitada por razones económicas, culturales, históricas, urbanas o sociales. El concepto de región viene mucho del lado europeo. Miren cómo Europa está formada por toda una serie de grupos de regiones que por razones históricas, por razones geográficas, por razones sociales, fueron formando grupos con ciertas características comunes. Con más detalle, podemos ver el caso de España. Notaremos actualmente hay varias regiones, pero que se han ido formando porque tuvieron ciertas características peculiares. Inclusive acá en la zona norte podemos ver que está Aquitania, la zona de los Pirineos centrales o del Languedoc en Francia, donde también ocurre algo similar. O veamos el caso de Italia, donde tenemos regiones como la Toscana o al fondo tenemos la Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, etcétera, etcétera. Y en el norte vemos en Suiza, en Austria, en la zona de los Balcanes, una división también bastante peculiar, distinta a la que podemos encontrar en Latinoamérica. Hay que tener cuidado con ese uso de región porque en ciencia, tecnología e innovación hemos tenido una orientación dada eh, por países europeos en muchas oportunidades. Y entonces el concepto de región, tal como lo toman ellos, puede ser un poco distinto del que nosotros utilizamos. El regionalismo también viene por una intención de la gente de afirmarse, un grupo de gente en una zona geográfica. Hay procesos de integración regional donde hay un trasfondo político que surge de interacción entre los gobiernos de todo un país, los gobiernos locales, y entonces se presentan situaciones donde se van conformando espacios especiales. Esta intención por regionalizarse puede servir para articular mejor el funcionamiento entre grupos o también para independizarse o formar contrapesos que permitan el mejor funcionamiento de las sociedades o que la gente se sienta a gusto participando en un estado y o en una región. Lo que se conoce como la capacidad de regionalidad tiene varios niveles. Uno puede estar circunscrito como unidad geográfica, otro dado por un sistema o sistemas sociales que conforman esa región, y en lo cual hay relaciones locales y translocales en los temas sociales, políticos, culturales y económicos. También puede definirse como el ser perteneciente a una organización regional dentro de un marco de cooperación, dentro de alguna dimensión determinada y en los que se trata de avanzar hacia cooperación entre distintas regiones. Asimismo, podemos hablar de una sociedad civil regional, cuando hay toda una serie de elementos que promueven la comunicación y la convergencia de valores dentro de la región. Y un quinto tema es cuando hay una identidad, una capacidad, legitimidad y aparatos que permiten que ese grupo organizado en alguna zona geográfica pueda hacer políticas propias.
Cuando se llega a esto, entramos a un nivel de regionalidad complejo y avanzado. En el mundo, la ONU también ha dividido a los grandes grupos humanos en distintas regiones. Tenemos, por ejemplo, lo que es la región de Norteamérica, el Caribe, Sudamérica, tenemos Europa, tenemos en Asia, Asia Oriental, tenemos Asia Occidental, África está dividida en varias partes, Australia, etcétera, etcétera. También puede hablarse de región a esos grandes niveles. Asimismo, dentro de los países podemos hablar de regionalización y pensar en el tema de innovación a nivel subnacional. Desde el punto de vista político, un país puede descomponerse y normalmente se descompone en varias unidades políticas. Se le dan distintos nombres, provincias, departamentos, regiones, depende del país, depende del lugar. También estas unidades en las que se descompone el país o se compone el país, tienen distintos grados de gobierno, distintos grados de autonomía, que dependen de las constituciones de los estados. Cuando sucede esto, en un país se ve, ¿y cómo podemos impulsar la descentralización? ¿Cómo podemos conseguir que la capital del país no sea esa masa tractora hacia la cual van todas las personas y todos tratan de ir a la ciudad? ¿Cómo se promueve la descentralización? Y parte de promover la descentralización tiene que ver con promover y articular los sistemas regionales de innovación. Veamos qué es lo que ocurre en los países en materia de estudio en nuestras maestrías y diplomados. Veamos los casos de Argentina, Brasil y Perú. En el caso de Argentina, podemos ver que se le reconocen varias regiones geográficas, características más o menos comunes desde el punto de vista geográfico, pero políticamente está dividida en varias provincias y esas provincias constituyen la federación. Por eso Argentina es un país federal, un país federal descentralizado, donde cada una de las 23 provincias y la capital es un estado autogobernado. En el caso de Brasil hay cierto parecido. Las regiones geográficas también se han agrupado y hay unidades federales. El conjunto de todas conforma la nación brasileña, pero a su vez desde el punto de vista político es una federación integrada por el gobierno nacional, central, los estados, el Distrito Federal, la capital y los municipios, cada uno con una administración, autogobierno y organización. De alguna manera hay cierto parecido con el caso argentino. Y en el caso del Perú, la situación es distinta. Desde el punto de vista geográfico, hay formas de definirlo en 3 regiones, costa, sierra y selva, u otra en 8 regiones, según las alturas y la cercanía al mar o a la selva. Pero eso es desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista político, el país se había dividido de antiguo en departamentos y ahora cada uno de los departamentos ha sido denominado región. Sin embargo, estas regiones, si bien tienen su gobernación, no tienen el carácter tan independiente y la autogobernación que llegan a tenerse en Brasil y en Argentina. La pregunta que viene ahora es, desde el punto de vista de cada país, ¿cómo pueden encajar, concatenarse las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación con las políticas subnacionales, las políticas en principio en las regiones? Para esto hay que ver cuáles son los objetivos nacionales de desarrollo y política de ciencia, tecnología e innovación. El país tiene ciertos objetivos nacionales que pueden ser crecimiento económico, prosperidad, la búsqueda de una sociedad incluyente y en paz, en armonía, la posibilidad de tener una sostenibilidad ambiental, no quedarse destruyendo el país. Estos grandes objetivos se traducen en el tema de ciencia, tecnología e innovación en ciertos objetivos nacionales en el tema. Por ejemplo,
hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación los pilares del progreso sostenible económico y social, lo cual ya lleva a objetivos nacionales específicos de ciencia, tecnología e innovación, y eso genera instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación. Pongamos un ejemplo más concreto de objetivos específicos e instrumentos de política. Por ejemplo, podría ser planteado como objetivos nacionales el llegar al 1% de inversión en investigación y desarrollo, el crear una base de capital humano de alto nivel, el desarrollo de las capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, el vincular la industria y los sectores académicos, el reforzar la infraestructura científica y tecnológica del país. Esos son los objetivos. Y los instrumentos son colocar fondos tecnológicos de innovación, dar becas, financiar la investigación, además de la innovación, cuidar la propiedad intelectual, promover su buen uso y crear clústeres. Según el país, según la zona, cada instrumento tiene un destinatario diferente y se debe enfocar hacia actores o procesos específicos. Una buena política debe haber identificado los destinatarios y saberse quiénes son los participantes, los actores específicos con los cuales se va a trabajar, ya sea para conseguir los objetivos o para que ayuden a conseguirlos. Debe tomarse en cuenta también la dimensión temporal de los instrumentos. Estos van variando con el tiempo, no son permanentes. Por ejemplo, en el caso de los fondos de innovación, estos pueden ir a distintos niveles. Cuando se habla de descentralización, posiblemente haya que recurrir a medidas previas para desarrollar capacidades regionales, en especial si la capital del país ha agrupado a demasiada gente capaz y está dejando a las zonas alejadas con poca gente que pueda utilizar y aplicar adecuadamente los instrumentos de política.